Bueno, doctor Muñoz, para empezar, ¿qué balance hace tras un año de esa primera vacuna en Colombia? Bueno, lo primero es un balance muy positivo. Yo creo que nos acordamos de esa imagen de Verónica, la enfermera de la UCI en Sincelejo, que fue la primera persona que recibió el biológico en Colombia, que recibíamos el día 15 un primer avión con 50.000 dosis y muchos nos decían, pero ¿por qué tanta emoción si llega un grupo de apenas de 50.000? Pero ese era el inicio de un plan de vacunación masivo que muchos en su momento inclusive decían que para llegar a 90 millones de dosis nos íbamos a tomar 7 años. Pues no, ha pasado un año, ya se han aplicado 75.300.000 dosis con corte a 15 de febrero. Recordemos que el reporte pues tiene un retraso de 2 días. Estaremos para el día 17, cuando se cumple efectivamente el año, estaremos alrededor de 75.7 millones de dosis aplicadas. ¿Y esto qué significa? Que el 81% de la población en Colombia ha recibido al menos una dosis. Esto es más de 41 millones de personas. Y que más del 65% ya ha recibido el esquema completo, más de 32 millones de personas. Hemos también ya aplicado más de 7.5 millones de dosis de refuerzo, se ha inmunizado más de 500.000 migrantes, entonces se ha venido trabajando, esto ha sido un trabajo del Ministerio de Salud, un trabajo de la Presidencia de la República, un trabajo de los entes territoriales, de los vacunadores, de las IPS, mucha gente ha participado en este proceso. Yo creo que el balance es positivo y satisfactorio. Doctor Muñoz, ayer precisamente el Ministerio de Salud publicaba un informe sobre esos logros y entre esos logros daban a conocer unas cifras de vidas que se han podido salvar gracias a la vacunación. ¿Cuál es ese balance y de qué manera llegan a esas cifras? Eso es un cálculo que hace el equipo de epidemiología y ellos toman en cuenta los mayores de 60 años, que era la población de mayor riesgo. Recordemos que cuando mirábamos las curvas de mortalidad, en más de un 70% se concentraba entre las personas mayores de 60 y con comorbilidades en los fallecidos de la pandemia. Entonces ellos estiman que solamente con los que se aplicaron 2 dosis, y eso es un cálculo que ellos inclusive dicen que puede estar subestimado, se salvaron más de 20.000 vidas. Entonces, solo en ese segmento estamos hablando que hay este balance, pero ya cuando uno expande la muestra, expande el valor, pues llegaremos seguramente a cifras superiores. Y acá, como se dijo desde el primer día, todos los esfuerzos que podamos hacer para salvar vidas, los vamos a hacer. Claro. Doctor Víctor, muy buenos días. ¿Cómo va ese proceso por ciudades? Usted ya nos lo ha dado generalizado en Colombia. ¿Algunos datos especiales? ¿Cómo ha sido el comportamiento de ese esquema completo de vacunación? Vea, le cuento un tema. Por ciudades, la ciudad campeona es Barranquilla. Ha sido un trabajo impresionante, más del 92% de la población inmunizada. Tenemos otras ciudades como Cartagena, donde también se ha avanzado de una manera importante, Bogotá ha avanzado de una manera importante, donde hemos tenido un poco más de rezago. Uno puede mirar en el caso del Valle del Cauca, o puede mirar pues, a nivel departamental, o podemos mirarlo también en zonas de los territorios que tienen más ruralidad, y esto se entiende por el tema de transporte y llegada a las personas para la aplicación de los biológicos. Pero sin duda Barranquilla es la ciudad que ha sido campeona en la vacunación y el alcalde Pumarejo en eso realmente ha hecho un trabajo excepcional. Hay otras ciudades también como Montería, que ha hecho un trabajo muy importante. También ya mencionaba Bogotá y es donde efectivamente se ha venido avanzando de manera positiva. Claro, doctor Muñoz, sin duda aportes también muy importantes de la comunidad internacional para desarrollar ese plan de vacunación, millones de vacunas que han llegado desde diferentes lugares del mundo. ¿Cómo está el país en materia de ese número de vacunas que han llegado y también de cara a futuro, estamos preparados para una cuarta dosis, para de pronto más dosis de la vacuna contra el COVID-19? Muy importante esa pregunta. Colombia adquirió 88 millones de dosis, incluyendo las 10 millones que compramos este año, que se compraron a la farmacéutica Moderna. Hemos recibido 2 millones de dosis por parte del sector privado, que es un esfuerzo muy importante, y aquí vale la pena resaltar ese esfuerzo que ellos hicieron en ese momento crucial que fue a mitad del año pasado. Pero también por donaciones hemos recibido cerca de 14 millones de dosis. Esto lo que nos lleva a nosotros es que en total para Colombia se tienen 104 millones de dosis, hemos aplicado 75, nos quedarían 29 millones de dosis para aplicar. Esto es suficiente para terminar ese proceso de inmunización, para terminar dosis de refuerzo e inclusive se tendrían dosis para cualquier eventual recomendación adicional. Sin embargo, a hoy el comité de expertos que acompaña al Ministerio de Salud todavía no considera ni ha recomendado que sea necesaria una cuarta dosis.
Sí, en temas de inversión, en temas de recursos, por supuesto, el gobierno ha hecho un esfuerzo enorme para poder cumplir con todas las necesidades que ha dejado la pandemia, no solamente en materia de vacunación, sino en materia de atención en salud, de reforzar las capacidades que tiene el país para esas atenciones en unidades de cuidados intensivos y demás. ¿Qué le está dejando la pandemia en materia de cifras económicas al país? Si nosotros nos acordamos cuando arranca la emergencia, se crea el Fondo para la Atención de Emergencias, el FOME. Esto es un gran fondo que se crea liderado desde el Ministerio de Hacienda, y a través del FOME se han invertido más de 40 billones de pesos. Esto incluye obviamente recursos para los subsidios, incluye recursos para la subcuenta COVID, incluye recursos para lo que ha sido todo este tema de fortalecimiento y protección del empleo. Entonces, cuando uno mira las cifras y me separo un poco del FOME general de más de los 40 billones a lo que ha sido la subcuenta COVID, allí se han invertido más de 4.5 billones de pesos. Y esto se ha dedicado a ¿qué? Vacunas, congelantes, ultracongeladores, se han aplicado para jeringas. Acordémonos, y ya no hablamos mucho de eso, pero Colombia pasó de 5.400 camas UCI a más de 11.000 camas UCI, duplicando su capacidad que tenía en un momento en que en el mundo nadie vendía un ventilador para este propósito. Entonces, la pandemia deja pues una red fortalecida, una capacidad institucional fortalecida en términos de equipos, de recursos invertidos, pero también lo que nos deja a nosotros es que efectivamente todos entendimos que la salud era prioritario y se enfocaron los recursos para que podamos avanzar en este propósito. Doctor Víctor, hablemos un poco de la cobertura, que tengo entendido ha sido uno de los retos del Gobierno Nacional para este 2022 de la población infantil. ¿Cómo se ha avanzado y cuál es ese balance que se tiene hasta hoy? En población infantil, efectivamente, es uno de los grandes retos. En población infantil, en este momento, tenemos cerca del 35% cuando hablamos del segmento de 3 a 10 años, y cuando hablamos del siguiente grupo estamos por encima del 50%. Aquí el llamado es a los padres de familia precisamente para que lleven a sus hijos a vacunar. Los biológicos son gratuitos, esto lo que hace es salvar vidas. Vamos avanzando, digamos que vamos avanzando de buena manera. Acordémonos que este fue el último grupo etario en entrar, entonces por eso también pues tiene una diferencia con el grupo de mayores de 80, donde prácticamente el 92% de las personas ya tienen esquema completo. Entonces es continuar, seguimos a buen ritmo, estamos en un promedio diario de cerca de 230.000 dosis aplicadas. Eso lo que nos lleva es que a final del mes normalmente estamos entre 6,5 y 7 millones de dosis. Entonces es mantener este ritmo, llevar a los niños a vacunar, ir por las segundas dosis de refuerzo. Hay cerca de 8 millones de colombianos que todavía no han ido por su segunda dosis, y así terminar de inmunizar a la población colombiana. Sí, doctor Muñoz, si bien es cierto, todavía ese comité de expertos del Ministerio de Salud pues no ha dicho que definitivamente esta vacuna va a tener que ser anual, semestral, cada 2 años, en fin, no se sabe exactamente qué va a pasar con la vacuna, pero a nivel mundial sí se ha venido hablando de esa seguramente posibilidad de que esta vacuna se deba poner a todo el mundo cada año, por lo menos como un esquema de vacunación normal. ¿Cómo estamos preparados en Colombia de aquí al futuro para eso, si se necesitan volver a poner vacunas el próximo año a toda la población del país? Bueno, lo primero es que desde el primer momento que se arrancaron las negociaciones, estamos hablando de cerca de junio del año 2020, que eso ya luce hace mucho tiempo, cuando todavía ni siquiera la FDA o EMA habían aprobado algún biológico en el mundo, pues ya se venía negociando con las farmacéuticas. Desde ese momento se tienen mesas técnicas y mesas de negociación abiertas con diferentes farmacéuticas en el mundo. ¿Esto para qué? Precisamente por si aparecen alertas de nuevas variantes, de dosis de refuerzo, de nuevos esquemas, se puede entrar en un proceso de adquisición y distribución rápido. Entonces, en ese momento todavía no existe ninguna recomendación al respecto. Las mesas están abiertas en caso que llegue a ser necesario. El ejemplo es lo que acaba de suceder con Moderna. Con Moderna cerramos el acuerdo hace realmente unas 3-4 semanas y ya recibimos el primer 1,5 millones de dosis y tiene programado el segundo trimestre recibir 6 millones más. Es decir, los tiempos de hace un año, cuando arrancaba la vacunación también en el mundo, son diferentes. Hoy hay biológicos, hoy las farmacéuticas ya tienen la capacidad también de producir de manera masiva y de distribuir a tiempo. Entonces, lo que se tienen son recursos en Hacienda, la capacidad de tener las mesas de negociación, la cadena logística, que es fundamental. Digamos que el proceso de traer
biológicos de China o de Europa o de Estados Unidos en temas de ultracongelados, aviones especiales, que esto no tenga ningún inconveniente cuando llegan a las bodegas y a los territorios, pues todo eso está listo. Entonces aquí el mensaje es, sale la recomendación, se activan todos los procedimientos y muy rápido se tendrían biológicos en el país. Esperemos no llegar a ese punto, pero estamos siempre preparados.